Hoy vivo el duelo de no tener el hijo que soñé. Tus hijos son tu responsabilidad, no son tu pertenencia. Yo tenía ya creado un hijo. Un modelo. Un modelo. Yo no digo que esté mal instalar un sistema de creencias en tu hijo. Instálaselo. Esa es tu mayor responsabilidad como padre. No dejes que se los instale Instagram. Mucho menos dejes que el sistema de creencias de tus hijos los instale TikTok. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para no crear heridas emocionales? ¿Cómo le hago para no frustrarlo? Yo definitivamente creo que tengo un apego con Fernanda, güey. Y el apego no es sano, güey. ¿Qué significa la presencia de tus hijos en tu vida? ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez. Mi nombre es Antonio Díaz. Y esto es... La verdad, no existe. Hermano, ¿cómo estamos? Hello. ¿Todo bien? Muy bueno el episodio último que vi yo en Spotify. ¿Tú dónde los ves normalmente? ¿Tú los ves en Spotify? Qué raro, ¿no? No, a veces no. ¿O los escuchas? No, los veo. ¿Los ves en Spotify? Sí. Órale. Hay video. Sí. ¿Te has metido alguna vez en Spotify a verlos? No. Tienen video. No, yo más bien... no es solamente el audio. El Spotify es en la mañana, cuando estábamos arreglándonos para salir, o en el auto. Ese es cuando se aplica, cuando aplico Spotify cuando es en video en YouTube en las tardes o ya acostado un ratito antes de dormir, o por ejemplo cuando estoy acomodando notas, porque es tarde de notas, entonces me acompaña uno de mis episodios. Tarde de notas. O sea, anotas sobre el episodio. No. De notas de mis pendientes, acomodo papelería, agenda de la semana, notitas pendientes de qué considerar. Ahí es cuando me acompaña el episodio. Estás anotando y al mismo tiempo escuchando. Sí. Yo no podría hacer eso, fíjate. No, yo sí, eso te digo, es eso. O una hora antes de dormir, también a ver el episodio completito. Hay una frase de Facundo Cabral que te quiero regalar el día de hoy. Le quiero regalar al público. Sí, compártelo con todo. La he intentado regalar en varias ocasiones, pero me has interrumpido abruptamente. Como pude notar en el último episodio, que me siento realmente ofendido por tu trato. Pero no diré nada porque... Ya lo dijiste, entonces ya valió madre. No diré nada de queja. Ya lo dijiste. Estoy señalando el hecho. Ok, señalando el hecho. Affirmation. Okay. No hago juicios al respecto. Bueno. Y la frase dice, lo peor es que nos contamos que cuando somos padres, eso es lo que somos. Lo peor es que nos contamos. Que cuando somos padres, eso es lo que somos. Barajéala más despacio. Él le encantan, perdón la comparación porque me van a funar en redes sociales. A ver. A él le encantan las analogías complejas. Como Arjona. Sabía que ibas a decir eso. ¿Sí sabías? Sí, claro. Bueno, ¿por qué te imaginaste? Porque él lo hace algo muy parecido. Sí, me imaginé que ibas a comparar como Arjona. Sí. Yo diría que como Arjona, pero digamos que un nivel más abajo. Ya ves que... Facundo es un complejo más arriba. ¿Quién? ¿Facundo? Facundo Cabral, más trae arriba. Un nivel más... Claro. Un nivel de complejidad más elevada. Todo y filosófico y de calidad musical, creo yo. Pero independientemente de ello, usa este tipo de paradojas y este tipo de analogías complejas. El problema no es problema, dijera en alguna canción. Madre, si no es problema, entonces ¿qué es? El problema es que me creas. Fíjate, es algo muy similar. Lo peor es que pensamos que cuando somos padres, eso es lo que somos. Y él en esa misma canción, en esa misma ejecución musical, porque él mezcla poema con partes de canciones, debe tener un nombre, de hecho tiene un nombre, pero no lo recuerdo. Cómo es esa ejecución musical en la que tú a veces cantas, a veces acompañas algún verso con la guitarra, pero en realidad lo declamas, etcétera. Y él en esa ejecución musical, él habla
de que desafortunadamente como seres humanos nos estamos creyendo todo lo que el sistema nos dice, güey. Uh-huh. Nacemos, entre las muchas cosas que dicen en esa rolita, dice, nacemos con religión, nacemos con apellido, nacemos con nacionalidad, nacemos con cultura, nacemos con equipo de fútbol, güey. Uh-huh. Nacemos con equipo de fútbol, o sea, ya, como en la casa le van a X, ¿verdad? Pues, tú también le tienes que ir a X. Nacemos con dirección de vida. Y entonces, dice, y así pasa la vida. Y todo eso no lo hemos creído, y así pasa la vida. Y cuando llegamos a ser padres, lo peor de todo es que creemos que eso es lo que somos. Tratando de decir que en realidad cuando eres padre, no eres padre. ¿Y esa frase la traes a colación de? La traigo a colación porque yo te quiero preguntar a ti si tú crees que al ser padre, al ser papá, tú eres papá, ¿no? Sí. Si al ser papá... Bueno, según Facundo ya no sé. Exacto. Ahora sí, ya valió mal. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué significa la presencia de tus hijos en tu vida? Tema de hoy. Sin la presentación del tema, yo te pregunto. Tema de hoy. ¿Qué eres responsable? ¿Eres dueño de la vida de tus hijos? ¿Qué significa la vida de tus hijos en tu vida? Muy filosófica la pregunta para empezar. Interesante. Interesante. ¿Qué significa la vida de mis hijos en mi vida? Yo creo que la primera respuesta es un tema de realización, yo creo que profundamente una realización de no quiero decir reproducción, pues sería esa la primera palabra que se me viene a la mente, de procrear, pues de preservarme, de preservarme. De preservar. De preservarte. Sí, es que fíjate, de preservar ¿Esta? mi historia. Esta es para empezar a apuntar. De preservarte. De preservarme. Ya su madre. Esa sería la primera. Bien, señores y señoras. Entonces, la primera parte es... Fíjate que... Te preservas en ellos. Sí, fíjate. Esa es la primera, esa es la con la que yo empecé cuando empecé a pensar en hijos. Ok. ¿Explico? Bueno, o sea, tú dices allá, en el pasado. Sí. Pero hoy ¿piensas lo mismo? ¿Que te preservas en ellos? No, es que es un tema que ha sido de transformación. Ha evolucionado. Ha evolucionado muchísimo y me he dado de topes en la pared. Sí. Al descubrir una realidad distinta a lo que yo creí hace 12 años. A ver, ¿qué te parece que me platiques? Si es tu deseo, uh-huh. si está bien para ti, que me platiques, porque yo recuerdo aquel video, que ya en algún episodio lo comenté muy brevemente, en el que tú anuncias la noticia de que estabas esperando junto con tu señora esposa, bebé. Sí. Entonces, ¿qué sintió Héctor en ese momento cuando supo que venía su primer hijo al mundo, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué te vino por la mente a ti en particular? A mí me vino a la mente cuando es como decir un corte en la historia de mi vida. Un antes y un después. Un antes y un después. Ese momento fue ¡pum! Un antes y un después. ¿Pero qué cambia? Primero te digo, en algún momento de la historia donde yo empecé a pensar en futuros hijos, obviamente yo llegué incluso a idealizar cómo sería mi primer hijo, ¿no? Para empezar, ¿tú querías? Sí, o sea, yo ya visualicé varón. Querías varón. ¿No? Y yo ya tenía instalado en él ciertas características físicas. Yo ya tenía instalado en él ciertas características de personalidad. Uh-huh. Yo ya tenía instaladas ciertas, incluso muecas y formas de responder. Yo tenía ya creado un hijo. Y un modelo. Un modelo. Entonces, yo me acuerdo que yo ya visitaba a otros amigos que ya tenían hijos. Y decían, no, yo no quiero que sea como este niño. No, sácate la chingada.
No. Yo los veía con mucho amor a mis amigos, güey. Pero dije, no, como este cabrón. Como este morro, no lo cuelgo a la verga. No. Y luego iba a otra casa y un chico vengando sobre los sillones o no respetando. Yo, deja ahí. Yo me metía como en rol de papá, cuidando a niños que ni siquiera eran míos porque yo consideraba que lo que hacía ese niño estaba mal. Dije yo, no, si fuera mi hijo, este chamaco, ya lo estuviera yo regañando, llamando la atención, los también tenías entonces idealizada una forma de ser papá. Una forma de ser papá. Claro. Ahí ya obviamente lo tengo instalado. Sí. Entonces, cuando se me da la oportunidad de ser papá, porque creo que es una oportunidad, eso sí, lo considero. Se me da la oportunidad de ser papá. Llega en un momento, pues, deseado, ¿me explico? Sí, claro. Tengo un momento deseado. Sí, fue un hijo deseado. Sí, sin duda. Porque también está la otra posibilidad, por supuesto. Exactamente. De que le pegaste a la... ¿Y ahora qué vas a hacer? Y en la madre. Entonces se comete en terror y se convierte en... Conozco historias que estoy, ¿ahora qué hago? Sí. Ni siquiera estoy fuera de matrimonio o no estoy en condiciones económicas o no lo esperaba, no era mi plan o ya me cortó un plan. Entonces, en mi caso, pues era un niño esperado, deseado. Porque ya tenía yo una estabilidad con mi pareja, ¿no? Con mi ahora esposa. Cuando me entero, yo realmente para mí fue un wow. O sea, ya es momento. O sea, ya es un corte de etapa. Y entonces ahora sí, todo lo que yo ya vine arrastrando y pensado, yo ya hasta ahora sí, es momento de ejecutar. De que suceda. De que suceda. Ajá, claro. Entonces yo ya empezaba planeación, empezaba vida y empezaba objetivos, etc. Para mí, entonces fue un proceso como de realización, porque fue un sueño que yo ya tenía. Para mí fue un espacio de ejecutar y biológicamente fue un tema de sí quiero yo como descendencia, me explico, como que prevalezca mi ideología, así lo establecí. Y, por ejemplo, quien fuera... En algún momento de la historia, por ahí empecé a trabajar un tema de inmortalidad, ¿no? Entonces, el hecho de la inmortalidad de mi obra... En él seré inmortal. Exactamente. O sea, de alguna manera, ¿cierto? No, sí, es correcto. O sea, es parte de la inmortalidad. Dije yo, aquí va una descendencia. Pues va alguien que va a dar continuidad a mi legado, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que planteé hace 12 años. Y, por ejemplo, esa última parte que manejaste de la inmortalidad, ¿qué tan inmortales queremos ser en nuestros hijos? Totalmente. O sea, me refiero a cuando hablamos del tema de inmortalidad en el hijo, pues podemos hablarlo desde varios puntos de vista. Uno de ellos puede ser el más simple, es decir, desde el punto de vista biológico. Ese hijo tiene sangre de tu sangre, tiene tu información biológica, tu ADN. Incluso se parece. Tiene tu historia, tiene parecidos, todo este tema, ¿no? Apellido, sí, por supuesto que el apellido, bueno, es un constructo, ¿verdad? Claro. Pero no deja de ser, a final de cuentas, un... parte de la historia. Pero en el más simple es el biológico. O sea, sí. esa nueva personita tiene, digamos, tu sangre y tiene tu información biológica, tu más básica, ¿verdad? Y de toda la historia de tu clan, digámoslo así. Sin embargo, eso que digamos de alguna manera no es sustituible, porque ni modo que no puedes quitárselo a él ya lo va a tener para toda la vida. ¿Qué más de ti normalmente quieres hacer inmortal en él o en ella? Normalmente son lo que a mi consideración como papá son mis mejores herramientas. De desempeño de productividad, herramientas sociales, transmitírselas a él. ¿Cuál, desde tu punto de vista, es el límite de eso? ¿El límite de eso? Sí, el límite. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto deberíamos? No hoy, en general, no tú, en general. ¿Tú qué crees que piensa, digamos, el común denominador? Yo con mi hijo, yo a mi hijo, quisiera... obviamente es tu responsabilidad, bueno, no tan obviamente, pero es tu responsabilidad. Y tú quisieras, pues, que en él dejar tu legado en todos los sentidos del mundo. ¿Qué tan
¿qué tan ético es la cantidad de cosas que te gustaría dejar en él? Mira, no sé si ético porque no lo había pensado, fíjate. O sea, es que como papá no piensas lo único contraético, o sea, no ético que tienes tú como papá es el hecho de el cuidado o la educación mejor desde el maltrato, desde el ambiente bien, cuidas el maltrato, cuidas la parte de la responsabilidad económica, yo creo que sería, ¿y cuál otro sería el tema de que va en contra de lo ético? Sería como esas dos, principalmente. El hecho de educación con maltrato es algo que falta la ética y la educación y el sustento. Sustento es falta la ética general. No hacerlo. No hacerlo. No, pero a lo mejor permítame. Yo no me estoy explicando. Entonces, espera, ¿qué tan ético es instalar en mis hijos una forma de ser? O una de mis creencias, es que en un principio no creo que se considere como algo contra falta la ética. ¿Me estoy explicando? Porque, pues, por ejemplo, pues porque es mi hijo. Exactamente, pero no, a ver. Entonces, ¿pero tú coincides con esa perspectiva? No, yo coincido. Mira, ¿sabes qué? Sobre todo te lo digo, hay 2 películas. Ajá. Una de ellas, no recuerdo su nombre, pero probablemente nos van a ayudar por ahí si nos lo recuerdan. Una sí recuerdo que no es película, es serie, y que está ahorita tiene mucha fuerza en Netflix, que es la historia que cuenta el hijo varón de Escobar. ¿Ya qué? De Escobar Gaviria, colombiano, que cuenta cómo él vivió su infancia en torno al cagadero del papá y cómo lo cuidaban los guardias, por decirlo así, que eran pues los sicarios de alguna manera, los ahí integrantes del grupo mafioso del papá. Y cómo los guardias, la mamá, el papá, la gente alrededor, todo, asumían que el gran heredero del poderío Escobar iba a ser él, por el simple hecho de ser su hijo. De ser su hijo. Varón mayor. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan ético es eso? O sea, imagínate, o sea, el pinche morro, ¿qué culpa tiene, güey? De hecho, él cuenta eso, él cuenta el dolor. Pero ese, por ejemplo, el proceso de dolor que... Esa es una creencia general de que el hijo hereda automáticamente... A eso voy. Todo lo del papá. Todo lo del... O de la mamá. O de la mamá. Sí, claro. Pero en ese caso, por ejemplo, hereda todo lo de la familia. Lo de papás y papá y mamá. Ajá. Pero en este caso, por ejemplo, estás hablando de herencia de lo que creó desde poder económico y de negocios. Sí. Pero el poder económico de negocios del narco, güey. Sí. A eso voy. O sea, ese es el punto. ¿Qué tan ético de pronto resulta? Porque yo estoy hablando de un extremo. Sí. No necesariamente ese extremo significa la generalidad, pero sí significa una tendencia. Es decir, muchas veces cuando tenemos hijos, creemos que nuestros hijos o nos creemos con el derecho de instalar en nuestros hijos todo lo que nosotros creamos necesario por el simple hecho de que son nuestros hijos. Y al ser nuestros hijos, nosotros tenemos ese derecho. Tan ético como el hecho de hoy no clonar a seres humanos. Imagínate qué tan no ético es el hecho de clonar hoy a tus hijos. O sea, hoy si tú piensas en clonar a tus hijos desde tus creencias, tus comportamientos, tus actitudes, tus maneras de ser, eso sería no ético. O sea, un yocito. Un mini yo. Un mini yo. Júrame. Eso sería... o sea, pero se puede hacer, dices. No. O sea, la clonación de actitud. Sí, por eso. Que es lo que buscan muchos padres. A veces creemos que va a ser mi descendencia. Va a ser que va a continuar con mi legado. Ajá, pero... Entonces clonamos a nuestros hijos. Pero no es válido, estamos de acuerdo. No. Creo que ese es un punto ahí, una línea muy, 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 muy delgada. Donde tenemos que empezar a ponerle nuestros mejores hábitos o nuestras mejores creencias o nuestros mejores
desde nuestro juicio, cuáles son nuestras mejores creencias para que este niño a una edad ya de adolescencia empiece a tomar sus propias decisiones. Y entonces aquí donde rompemos, porque llevas tantos años cuidándole y tratando de instalarle al hijo ciertas actitudes que cuando tienes tú que liberarlo, no lo quieres liberar. O te duele liberarlo. O te duele que deje de tomar decisiones. ¿Cuándo se debería liberar? A tu juicio. Pues en general, porque obviamente cada hijo yo creo que tiene su... Liberarlo, güey. Fíjate desde la palabra, güey. ¿Sí? Liberarlo. Es como el asunto de me preservo en él. Es lo mismo que liberarlo. Liberarlo sería otra palabra que hay que considerar. Liberarlo... Ahora sí que... liberarlo es porque lo tienes... Porque es tuyo. ¿Por qué? Porque... Más bien porque lo adoptas, lo agarras como... Es tu responsabilidad. Sí, pero el hecho de que sea tu responsabilidad no quiere decir que sea tu propiedad. No. Por eso. Entonces, ¿por qué liberarlo? Porque es un momento donde tienen que tomar sus propias decisiones y no estarlo acobijando o sobreprotegiendo, güey. El tema es no sobreprotegerlo. Sí, pero si tú lo proteges y tú lo acompañas con ciertos límites, no tienes que liberarlo. Lo acompañas, pero no tomas decisiones por él. Por eso. Pues, entonces... Cuando un adolescente todavía llegas a secundaria y todavía voltea con mamá de que, mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me explico? O sea, ahí sigue todavía Pero es la palabra correcta, liberarlo. No estoy seguro, güey. Liberarlo es muy fuerte, güey. Porque liberarlo parece que lo tuviera sujeto. De hecho, el antónimo de liberarlo es sujetarlo. Entonces, lo tienes sujeto y lo liberas, no me parece que sea la palabra correcta, ¿me explico? Porque a final de cuentas no es tuyo. Sí, no estoy diciendo que sea lo correcto. Estoy diciendo que es lo que yo así veía. ¿Me explico? Con este ejercicio de cuidar a los niños, de darles formación. Entonces llegar a un punto que yo sabía que era un punto que hay que liberarlo. Y además el tema de liberarlo es muy manejado en temas muy metafóricos. Metafórico desde donde hay que liberar a los niños, o sea, a los jóvenes y darles a las alas para que vuelen. Pues sí, pero ya desde ahí me parece que se está instalando un sistema de creencias porque... Claro, eso sí es un buen punto. Porque el lenguaje no es inocente, güey. Totalmente de acuerdo. Tus hijos no son tuyos. Tus hijos en un proceso son tu responsabilidad. ¿Cuándo dejan de ser tuyos? No, nunca son tuyos, güey. ¿Entonces? No, nunca son tuyos. Para mí un hijo nunca es tuyo, güey. Un hijo... ¿Qué es ser tuyo? ¿Y qué es ser... ¿Qué es no ser tuyo? O de ti. Ya te lo dije, biológicamente es de ti. Pero el hecho que sea de ti no significa que sea tuyo. ¿Cuántos hijos no están criados por su mamá? ¿Cuántos hijos, su mamá biológica? ¿Cuántos hijos no están criados por su papá biológico? ¿Cuántos? No porque sea de ti es tuyo. Ni porque lo críe alguien que biológicamente le dio vida, que no le dio la vida, perdón, tampoco significa que sea suyo. Para mí un hijo nunca es tuyo, nunca, jamás en la vida. Desde que nace y hasta que de alguna manera deja de ser tu responsabilidad. O sea, sí es tu responsabilidad, eso es otra cosa. Y sí es tu responsabilidad voluntaria, porque hay muchas mamás y muchos papás biológicos que no se quieren hacer cargo de sus hijos. No se hacen cargo de sus hijos. Es una realidad con la que todos los días opera el mundo, güey. Yo creo que en todos los países del mundo suceden fenómenos de ese tipo. Y creo que, no tengo datos, pero creo que es, al menos en nuestro entorno, es algo muy común en América Latina, que los papás o las mamás, y yo creo que más los papás, no se ocupan de sus hijos. No se ocupan de la responsabilidad que significa. A mí me gustaría aquí hacer un paréntesis importante con el tema del léxico que vamos a estar utilizando. Yo lo acabo de hacer, por ejemplo. No se ocupan de sus hijos. Su es un prefijo. El prefijo su es de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ser de él, lo que significa es que es de su propiedad o es de su pertenencia, pertenece a él, ¿sabes? Pero cuando yo al menos lo estoy utilizando en ese sentido, lo único a lo que me estoy refiriendo es que le dio vida a través de un proceso biológico. A eso me estoy refiriendo.
Yo, de hecho, tengo la creencia de que los hijos no son tuyos. De hecho, me parece que ese es justamente el planteamiento principal de la frase con la que yo comencé. A mí me parece que es lo que quería decirnos Facundo Cabral, que en realidad lo tendríamos que tener aquí para preguntarle a él qué nos quiso decir, pero dado el contexto de la pieza musical y de la ejecución musical, lo que yo creo es que él quería decir, incluso cuando creemos que somos padres, ni siquiera somos padres, porque somos parte de un proceso de formación de un individuo que en realidad cuando nos contamos que es nuestro, empieza el problema. Porque justamente viene este asunto de deja que abra las alas, que vuele y que crezca. Desde mi punto de vista, no es por ahí. Y de hecho te voy a decir una cosa, me parece que en este proceso de los 0 a los X años, que ya discutiremos eso más adelante, se genera un profundo proceso de apego, tanto del hijo hacia sus padres como de sus padres hacia sus hijos. A veces más de mamá, a veces más de papá. Hay un video buenísimo, no sé si tú hayas tenido oportunidad de verlo, de un niñito. Perdón, quiero antes de eso, sí. Nada más, qué bueno que aclaras el tema del prefijo. Del prefijo, porque precisamente voy a cuestionar si quieres entrar al debate de mi hijo, tu hijo, nuestro hijo, sí, ¿no? Porque entonces ahí estamos hablando de un sentido más fonético, bueno, pero significado semiótico de la palabra mío, de mi pertenencia. Pero yo aclaré que cuando yo lo use es en sentido biológico, estrictamente biológico. O sea, a eso me refiero, ¿no? Pero, debo de decirlo, aquí viene el pero interesante del asunto, que es a lo que iba. ¿No es un pero o es un sin embargo? No, es un pero. Es un pero. Yo lo uso con Fer, güey. Ok. Yo digo mi hija y no lo digo en sentido biológico. Ajá. Lo digo porque sí creo que es mi hija, güey. Ajá. Porque obviamente, eso es lo que estaba tratando de explicar, hay un fenómeno que se sucede en las relaciones padres-hijos, madres-hijos. Cuando digo padres me estoy refiriendo a mamá y papá, en la que se generan apegos, güey. El apego es me parece, es uno de los grandes males del mundo emocional humano, güey. Me parece que el apego te genera realmente mucho sufrimiento cuando no sabes gestionarlo, cuando no sabes evitarlo. Pero ¿qué ocasiona más daño en un menor? ¿El apego a papá y mamá o el desapego de papá y mamá? El equilibrio. El equilibrio. Para mí es el equilibrio, güey. No, es el equilibrio. Porque ahorita tú dices, es uno de los males, grandes males el apego. Es uno de los Sin grandes embargo, güey, creo que hay más consecuencias negativas en una cría, en un hijo. No. El hecho de que tengan padres con mucho desapego. No, es que creo que estás utilizando mal la palabra. Incluso rayan en irresponsabilidad. No, exactamente. De educación. Estás utilizando mal la palabra. Para mí, el desapego es cuando ya no hay apego. La ausencia es otra cosa, güey. La irresponsabilidad es otra cosa. O sea, no quiere decir que yo actúe con mi hijo o con mi hija con desapego, porque entonces significa que previamente había habido un apego, güey. Me explico, ese es el proceso. Tú tienes un apego y entonces generas un proceso emocional para desapegarte. Si no hay desapego, si no había apego. ¿Me explico? Entonces no es la palabra, más bien ausencia. Hay más sufrimiento por ausencia paterna y ausencia materna. Estoy completamente de acuerdo. Pero por ausencia, no por desapego. Ese me parece que hay que como separar las piezas. Creo, insisto yo, que este fenómeno que se da, que es un fenómeno completamente inconsciente, que es este proceso, voy a utilizar una palabra menos técnica, ¿verdad? Okay. Pero que creo que cabe con sus con el respeto al tamaño de cada uno de los conceptos, pero es cuando hay un profundo encariñamiento, güey, entre un hijo y sus papás, o hijo o hija y sus papás, mamá o papá, en esa relación. O sea, estoy tan encariñado, güey, tan encariñado, que simple y sencillamente no puedo soltar la relación. Y por eso yo iba a un video, pero aparte de ese video me acordé de uno segundo. Ahí estaba el primero. El primero seguramente lo viste, y si no lo viste,
También yo me comprometo a ponerlo ahí en los comentarios. Seguramente es muy famoso, ronda mucho en internet, en redes sociales. Es de dibujos animados. Son dibujos animados. Y es una señora en dibujos animados abstractos que sale con el niñito de la mano. Y lo lleva a la escuela. Y al principio, cuando van caminando los dos, no se nota. Pero cuando ella lo deja en la escuela, lo reciben en la escuela y el niño... O sea, son dibujos animados, ¿no? Y el niño se queda llorando. Pero entonces la mamá lo tiene que dejar, güey. Lo tiene que dejar. Entonces empieza a caminar la mamá hacia afuera de la escuela. Y se nota que ellos dos, al separarse, están unidos por un hilo, güey. No sé si ya lo viste el video. Y entonces dices, ¡ay, qué bonito, güey! El hilo, la conexión entre hijo y mamá, ¿verdad? Y la chingada, perfecto. Continúa otra etapa, se ve más grandecito el niño ya en primaria y va y lo deja a una piñata, güey. Una suerte de fiesta infantil, güey. Llega, deja al niñito, güey. Y sí, mami, yo me quedo. Y se mete el niño a la fiesta infantil, se retira a la mamá, el hilo permanece. Pues está chido, ¿no? Sigue la conexión. Ya incluso en el proceso de ver el video dices como, bueno, ese hilito ya hay que empezar a buscarle cómo chingado lo cortamos, ¿ah? Luego se ve otra imagen en donde están en el súper y dejan ver en el video que la mamá no tiene pareja porque llega un vato y ella no alcanza una lata, todo en dibujitos animados, ¿no? Alcanza una lata y llega un vato acá al tote, güey, le baja la lata y se la da y se sonríen, Y entonces el niño de primaria, ya está grandecito, empuja a la mamá así como, vámonos, que no sé qué. Y entonces le empieza a jalar y la mamá no quiere, pero el niño avanza y cuando el niño avanza se ve el hilo chingado, ¿ah? Entonces sigue creciendo él, van a la universidad y él como que se ven, porque no hablan, se ve como que le explica, ya te tienes que quedar a estudiar en la universidad, bla, bla, bla. Y lo deja en la universidad, la mamá se va, se regresa a la casa y ¿qué crees? El hilo, exactamente. Pues sigue la historia, para no hacerte el cuento largo, la mamá se hace viejita, güey, ¿verdad? El vato nunca se casó porque hay otra imagen en donde llega una chava y el hilo nunca dejó ni a la mamá ni dejó al chavo, ¿verdad?, tener pareja, a ninguno de los dos. Y entonces el hilo presente. Entonces, un día, la mamá se muere, güey. ¿Verdad? La mamá se muere, el hilo se diluye y el vato no sabe qué hacer, güey. Ahí termina el video, el vato volviéndose loco en depresión total porque aquel ser que representó para él, todo, güey, todo absolutamente en su vida, pues resulta que ya no estaba, güey, ¿no? Entonces, ve qué poderoso puede ser el apego, güey. Qué poderoso y qué delicado puede ser y qué impactante puede ser trascendente en la vida del ser humano, tanto con papá como con mamá. Y tanto positivamente como también, hay que decirlo, negativamente. Y quiero hacer una acotación, que esa situación no queda sujeta solo a una relación de mamá-hijo únicos en la familia. No. Porque ahorita esa historia me estuviste platicando de este video, que la verdad es que no lo recuerdo. Y conozco la historia de una familia de 4 miembros, 2 mujeres, 2 hombres, donde una mujer en particular tiene ese apego con mamá, o sea, con la familia. En la vida real. En la vida real. Estamos hablando de personas que son, los hijos ya tienen 37 años, 45 años, incluso tienen hijos. Entonces, sin embargo, uno de los hijos tiene no decir desapego, tiene pues sí, a lo mejor hubo un desapego, porque bueno, ya crecieron, ya él se fue a hacer familia, entonces él se fue a hacer familia. Él se desapegó. Él sí hubo un desapego. Ajá. Y hubo una hermana que, aunque hizo familia, nunca tuvo desapego. Y sigue apegada. Pasaron 30 años. Ajá. Y ya jubilada la señora, fíjate bien, jubilada la hermana de este amigo, de este cuento que yo conozco. Jubilada la señora, se siente mal. La hermana, no la mamá. La hermana. Ajá. Sí, jubilada la hermana, toda su mamá en vida, se va a vivir a
a otra ciudad donde sus hijas estudian. Y le duele separarse, güey. Fíjate. O sea, le duele dejar a la mamá, pero apenas se dio cuenta que, dijo, iba por 2 meses a la ciudad donde sus hijas estudian y se fue a vivir para allá completamente. Se dio cuenta que no había tenido vida familiar. 30 años después, no se dio cuenta que no había tenido vida familiar porque se la pasaba pegada a mamá. 30 años. Y entonces dice ahora, porque me contó su hermano, mi amigo, me contó, dice, mi hermana apenas 30 años después siente que está disfrutando a su familia por primera vez. Bruto, qué bruto momento tan difícil de creer. Y ahorita que comentaste esta historia, me cayó inmediatamente esa conversación. Ahora, ¿quién fue responsable ahí, güey? Pues yo creo que mamá, porque papá. son los que tienen la conciencia. ¿O no? Pues deberían por el tema de... Sí, pero bueno, estamos discutiendo justamente aquí, güey, que la gran mayoría de los papás creen que sus hijos son suyos, güey. Para mí, o sea, yo abro completamente el debate y lo abro aparte porque insisto, me parece una idea absurda que tú creas que los hijos a los que les diste vida, para tratar de no utilizar el prefijo, los hijos a los que les diste vida, o que por razones completamente circunstanciales te tocó formarlos, te pertenecen. Y que por lo tanto quieres trascender en ellos, güey. Quieres trascender en ellos. Quieres que tus creencias, tus hábitos, tu forma de ser, tus actitudes estén en ellos. Deja a tus hijos en paz. Acompáñalos en la construcción de su identidad. Pero por ningún motivo creas que son tuyos. Y esta creencia ahora sí que lo voy a poner, esta creencia de abuelita, que tenían hijos para que después los cuidaran. Sí, güey. No, es que a ver, espérate. Este proceso en el que va de los 0 a los 23 años, en el caso de las mujeres, y a los 25 años en el caso de los hombres. Dejémoslo en 25, de 0 a 25. Que tiene varias etapas, ¿sí? Hay una etapa muy concreta, güey, que va de los 3 a los 13 años. Sí, que es más o menos a los 11, pon tú 11, 12 años. Que es cuando termina el proceso de primera formación, que es el que está directamente relacionado con mamá, que no sé si lo estábamos diciendo ahorita en el podcast o porque lo estaba escuchando yo el otro, me acuerdo porque se comentó ahí, dijiste, incluso en la primera formación, sí, incluso en la primera formación, que es esta, o sea, en esa parte, de los 0 a los 3 años, es cuando entra mamá, termina ese proceso y empieza de los 3 a los 13 años, que es la búsqueda de su propia identidad, ¿verdad? Y luego ya la construcción de su identidad después de los 11 años. En este proceso, todo lo que los hijos escuchamos, güey, todo lo creemos, güey. Claro. Todo lo creemos. O sea, si papá nos dice, güey, güey, es que no mames, yo participé en la construcción de la Torre Eiffel, güey. Ah, güey, nos estaba contando, a ver si no confundo conversaciones. No sé si nos estaba contando Vera y Ricardo. No, sí estoy confundiendo conversaciones. Ya no fue ni Vera ni Ricardo. Ya me acordé quién fue. De una película, güey. Híjole, a ver si logro recordar el nombre a lo largo del podcast. De una película que es de buenísima. Qué bueno que me acordé de la película. Al menos no del nombre, pero sí de la película. Que habla justamente de este proceso, güey. De un chavo, güey. Es de esas películas de autor, güey, ¿no? Uh-huh. Que clásicos que hay que ver. Dificilísima de verla, güey. Rara hasta la madre, güey. Que es un hijo que su papá le contaba historias, güey. No, es que yo cuando me voy de viaje, yo me encuentro con los duendes y llego al mundo de los árboles y las ardillas ahí caminan y la chingada. Y luego está el señor Vaca, güey, que atiende en el establo y entonces el hijo, güey, estaba en esta edad, güey, un poco dibuja eso y el hijo todo wow, güey, ¿no? Pero empieza a crecer, güey, ¿verdad?
Y entonces, después de los 13 años, el hijo empieza a formar su propia identidad, con la construcción de su identidad. Y entonces empieza a odiar al papá porque el papá le encontró todo ese mundo, güey. Y entonces el papá muere. Él está con toda su alma odiando al papá, güey. Pero él decide darse una oportunidad, güey, porque dices que fue tan profunda la creencia que me arraigó mi papá, güey, que voy a ir a ver si todo lo que este perro me contó es cierto, güey. Y se va, güey, y emprende el viaje porque el papá le dejó mapas para cuando tú tengas edad, vas a ir a conocer al señor Vaca y va a ser... Todos son... no, estoy inventando, ¿eh? Sí, sí. Pero es para que tengan una idea de lo que se trata la película. Se va, güey. Empieza a viajar, güey, y empieza a buscar todo este desmadre y no encuentra nada, güey. Decepcionado, odiando al papá, güey. Y entonces, regresa. No recuerdo perfectamente si regresa a la tumba o realmente el papá muere. Es cuando muere, no muere antes, sino muere en ese momento y regresa al entierro. Y cuando está en el entierro, güey, está llorando y lo está maldiciendo, güey. Le está diciendo... ¿Cómo fue posible que me contaras todo esto y que me dijeras todo esto y que yo me creyera todo esto, todas estas mentiras? Y él sin darse cuenta está así hablando con el papá y alrededor de la tumba, güey, llegan los personajes del papá, güey. Entonces al final, güey, ya no entiendes, güey, ¿verdad? Si fue crear, si no fue real. Exacto. Sí. Porque él empieza a ver a los personajes y dice, ¿qué pedo, güey? O sea, bueno, ¿a qué voy? En este momento, en este proceso, nos creemos todo, güey. Todo nos creemos, güey. O sea, y ahí vienen las cosas que ya hemos platicado antes. Cuando papá te hace una promesa a esa edad, ¿qué pasa? Se la crees, ¿no? Claro. Cuando mamá te hace una promesa a esa edad, te la crees. Cuando tú le haces una promesa a papá o a mamá en esa edad, es sagrada, güey. Es sagrada. Bueno, a esa edad, mi papá, en particular mi papá, me hizo prometerle, güey, que yo estaría para él y para mi mamá. O sea, que yo no me casaría, que yo nada, que yo estaría con ellos. Sí, güey. Sí, güey. Y fue un tema que yo tuve que trabajar, güey, emocionalmente, en el sistema de creencias y la chingada, para yo quitarme el tema y reconocer que no era así, pero además sentarme con ellos y romper la promesa, güey. Yo me senté con ellos y rompí la promesa, güey. O sea, a ver, papá, ¿tú te acuerdas que sí? Sí, claro. ¿Y sí se acuerda? Claro. ¿Se acuerda, pues? No, claro, no. De hecho, a ver, mi estilo de vida estaba en torno a la promesa, güey. ¿Eso fue qué edad más o menos cuando fuiste a negociar la promesa? Pues estoy hablando que fue en 2016, güey. Ah, no te pases ¿Hace de 10 lanza, años? O sea, hace 10 años. poco. O sea, vaya, relativamente poco. Ah, güey, tú contesta, güey, aquí en público. ¿Dónde vivía yo? En su casa. ¿Sí? ¿Casa de tus papás? A tus 40 años. Exactamente, güey. Sí. Exactamente, güey. Sí, pues yo te ubicaba a los 18, güey, 19 No, años. no, porque señor, dije yo, pues no, el señor. perfil de aquel entonces, pero, sí. Pero aparte, yo me iba Y regresaba. y regresaba, güey. Me iba y regresaba, güey. Y obviamente yo en la pendeja, o sea, ni enterado, güey, del pedo. O sea, ni enterado de que arraigado estaba en mí una promesa. Ojo, ¿qué pasa? En algún proceso. En algún proceso, pues ellos lo dijeron, a lo mejor incluso de coto, güey, ¿ah? No, es que te queremos tanto, que a ver, te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? Tú nos vas a cuidar cuando seamos viejitos. Y pues el niñito, güey, está en esa edad de formación. El niñito, o sea, ojo, aquí yo quiero aclarar mucho, quiero dejar muy en claro que no es que yo esté culpando a papá, no es que yo esté culpando a mamá, sino es el actuar en la responsabilidad de la formación, porque no alcanzamos a darnos cuenta lo que le sembramos a la persona, güey. A la persona, o ya ni siquiera estoy hablando de hijo jugando, o hija, a veces güey. está jugando. A veces está jugando. E incluso creo que, hijo, eso me pones a pensar porque de repente volteo y mamá, ay, mi niño hermoso, te amo, sé, vas a estar conmigo siempre, no sé qué. Ahí está. Entonces, desde el amor, desde la protección, desde la comodidad, Claro. desde la seguridad, tú ya estás incluso marcando que vas a estar conmigo. Claro.
Siempre. Es el hilito de la mamá, y a lo mejor güey. es una conciencia natural, de mucho amor, que pareciera hasta incluso saludable, legítima. Claro. Totalmente, pero oye, ya le estás diciendo... Claro, lo estás marcando. Sí, claro. Lo estás marcando porque no eres consciente del proceso, porque no eres consciente que en realidad tú lo único que tienes es la responsabilidad sobre ese ser humano de formarlo de acuerdo a su propia identidad, de formarlo desde el mejor nivel de conciencia que tú tienes, el mejor, güey, porque en realidad, güey, pues es que no somos conscientes, güey. O sea, esto lo hemos conversado un chingo de veces. Y ahí está el reto, lo que acabas de decir, ¿eh? Sí. Acabas de decir, formarlo desde su propia identidad. Exacto. Y ese es el principal reto que se tiene hoy como papá. Y es ahí donde te comento que yo me daba de topes en la pared. Porque precisamente el hecho de crear conciencia en mí y entender que yo tengo que dar un acompañamiento, porque ya no incluso pues desafío la palabra formación, dar las herramientas a mis hijos desde su propia identidad para que ellos tengan la capacidad de desarrollar sus propias herramientas para adaptarse al entorno y a la sociedad en la que estamos presentes hoy. Claro. Porque si yo el hecho de establecer, yo en algún momento lo comenté en un episodio pasado, que les decía, es que yo me comparaba porque yo volteo a verlo y yo a los 10 años, yo ya hacía una serie de actividades que yo quisiera que mi hijo también los estuviera haciendo. Sin embargo, a ver, me costó trabajo entender que yo no tengo él no tiene el papá que yo tuve. ¿Me explico? Él no tiene el terreno y las circunstancias del hogar que yo tuve. La época en la que él se desenvolvió no es la misma época en la que yo me desenvolví. O Cero. Yo tranquilamente a los 7, 8 años yo ya iba a las tortillas y caminaba 4 cuadras, güey, para las tortillas. Ahorita jamás en la vida, mi hijo. En un país seguro. En un momento, en un entorno seguro, una época segura. Yo ahorita no mando a la edad de mis hijos que caminen 4 cuadras, Claro. que se me pierdan de mi vista, Claro. sin celular y que no sepa de ellos 20 minutos en la calle. Claro. No tengo por qué, porque entonces las circunstancias que hoy vivo como padre, como en la actualidad que tenemos, no son las mismas de hace 30 años. No al menos en México. No al menos en México en general, porque a lo mejor en ciertos poblados, pero ciertas ciudades chicas, posiblemente se haya rincones todavía que puedan hacer eso. Ciudades medias no. Y que lo disfruten. Y qué bueno, y que lo disfruten. Pero hoy, como papá, hay que entender que necesitamos adaptarnos a las circunstancias y al fenómeno social y a la tecnología y al entorno educativo y al entorno de, vuelvo y repito, seguridad que se está viviendo porque no es el que tú viviste. O sea, no compares la niñez de tus hijos con la tuya. O sea, no la compares. Y es ahí donde, pum, me estoy dando de topes en la pared. Porque tengo momentos conscientes, pero tengo momentos inconscientes. Donde dijo yo, espérate, pero ¿por qué? O sea, donde me pregunto por qué no comprende o por qué no pasa esto o por qué no desarrolla esta habilidad. Espérate, es su propia identidad y hay que irlo conociendo. Y entonces, pero también si tú como papá te reconoces limitado para comprender y acompañar a tus hijos, pues es muy simple, prepárate. O busca ayuda. O busca ayuda. Claro, claro. Que es ahí donde estamos en ese proceso, güey. Creo que por eso cuando tocamos este tema se me hizo muy, muy interesante. No, es que, güey, o sea, el problema, el conflicto entre padres e hijos, cuando digo padres, insisto, mamás y papás, entre padres e hijos, es cuando confundimos dirección con acompañamiento. Cuando confundimos que hay que dirigir, cuando en realidad hay que acompañar. Cuando eso sucede, estamos nosotros convirtiéndonos en algo que no es el espíritu real de la paternidad y de la maternidad, güey. Porque la historia de siempre. Hay todo un sistema de creencias que nos ha hecho adoptar ciertos tipos de desempeños en los que creemos que con otros comenzamos la responsabilidad de ser papás o de ser mamás, tenemos que actuar de cierta manera, de tal forma que desdoblamos en ellos nuestras frustraciones, nuestras emociones, nuestra historia, nuestra experiencia, nuestro sistema de creencias,
les queremos hacer vivir la vida de la manera en que nosotros la vivimos o no, o todo lo contrario, porque yo no quiero que vivas lo que yo viví, o de menos quiero que vivas lo que yo viví, cuando no se trata en lo absoluto de que ellos vivan ni lo que tú viviste, ni menos de lo que tú viviste, ni más de lo que tú viviste. Ellos tienen que vivir su vida, güey. Güey, porque esa también es otra bien interesante. ¿Cuántas veces no he escuchado? Sí, incluso yo lo digo en propia casa, o sea, con mi propia familia y mi pareja, donde, híjole, yo quiero que mis hijos tengan este viaje que yo no tuve. Ya sé, güey. O sea, entonces quiero que vayan a la escuela que yo no pude. Sí, que esta experiencia que yo me hubiera encantado tener, que este juguete que no tuve, que ellos lo tengan ahora. Güey, o sea, ni siquiera lo habían pedido, ¿me explico? O sea, y ahí les llega el juguete. Y luego, ahí está el juguete abandonado, porque pues el chiquillo le valió madre. El chiquillo ni siquiera lo pidió. Le valió madre al chiquillo, güey. Ni siquiera lo pidió y y ahí está el mendigo juguete que tú creíste que sí, que le iba a encantar porque a ti te encantaba de niño o de niña y entonces no lo estás aprovechando. Ahorita que decías el tema de que los hijos les encanta, mejor no les encanta leer, sus hijos te creen todo. Me acuerdo mucho que en el caso de mi hijo, el primero, le decíamos que sabíamos que cuando nos estaba mintiendo porque en la frente aparecían las mentiras. Entonces, ¿cómo? Sí, mira, o sea, a ver, voltéame a ver. Espérame otra vez. ¿Eso quién fue? Al niño grande, Patricio. ¿Le decían eso? Sí. Decía, a ver, no, es que me estás mintiendo. No. Sí, mira, se te ve en la frente. Espérate, mira, lo estoy leyendo ahí. Me estás mintiendo. Ajá. ¿En serio se me ve en la frente? Sí. No seas mamón. Entonces, obviamente, el hecho de que se ponía nervioso, entonces ya ahí tú te das cuenta que en realidad te estaba mintiendo. Estaba mintiendo, ¿verdad? Entonces, pero no, espérame. O sea, es que en la frente está diciendo, mira, ¿ya viste? Mi amor, ven. Y sí, ahí dice. No mames, entonces, pobre morro, güey. Entonces ya cuando decía, ven, hijo, para hablar contigo. No. Me volteaba para otro lado para no verle, que no me viera la frente, para que yo no le pueda ver la frente. Así entonces le dije, pero ya después ya le dijimos que no, que era broma. Ajá. Que era mentira. Porque te quisimos hacerlo eso con la otra niña y entonces ya Patricio más grande. Ajá. No es cierto. No se ve. Les creas de estos culeros. No es cierto. Les creas de estos culeros. Pero sí, todos se creen, güey. Todos se creen. ¿Cómo lograr ese equilibrio, güey? ¿Cómo? O sea, a ver, estamos diciéndole en este momento a la audiencia que, o bueno, al menos en mi caso, yo lo estoy diciendo abiertamente, que mi verdad es que la creencia que tienes de cómo ser papá es una creencia equivocada. Todo lo que te enseñaron con respecto a cómo ser papá es una creencia equivocada. Cómo construir, digamos, la mejor forma de ser papá, güey, o de ser mamá, Nuevamente, volvemos a la misma historia. Estamos refiriéndonos en cualquiera de los casos. Cómo construir la mejor manera. Cómo realmente darme cuenta cuando estoy acompañando y no dirigiendo. Cuando estoy sugiriendo y no controlando. Cuando estoy recomendando y no manipulando. Cuando sueltes, cuando papá, soltemos los resultados esperados a cada acción. ¿El apego es irremediable? El apego es irremediable. No, más bien es... No, ¿esa es la palabra? No es irremediable. Más bien el apego sería... Pregunta, ¿el apego es irremediable? ¿O es necesario? No, irremediable. O sea, ¿tú terminas a final de cuentas apegándote a tus hijos? O sea, es decir, tus hijos viven contigo por lo menos 15 años, güey. Hay algunos que a esa edad se largan, ¿verdad? No sé. Sí. Pero pon tú que en promedio 15, 16, 17 años. 17, 18 años. O sea, Fer ahorita que cumplió 18 años. O sea, y que terminó recién la prepa. O yo, entonces, en mi caso. O en tu caso, que terminaste la prepa y vámonos. Exactamente. Bueno, ese no es el caso, porque yo también terminé la prepa, vámonos, pero regresaba. Y me iba y regresaba. Y me iba y regresaba. Y yo inconscientemente no me daba cuenta que detrás había una promesa que yo había hecho, que yo había manifestado, güey. Y que mi inconsciente decía, hay una promesa, papá. Usted ya sabe cuál es su misión en la vida, así que regrésese a cumplir su misión en la vida. Entonces, a eso voy yo. Cuando tú te puedes dar cuenta que estás acompañando y no dirigiendo.
¿cómo te puedes dar cuenta de eso? Porque, insisto, el apego es irremediable, güey. Sí. A ver, yo te puedo decir hoy en día, no te voy a hacer la pregunta, porque luego de pronto te agarro con la pregunta. ¿Tú consideras que estás apegado a Patricio? ¿Consideras que estás apegado a Victoria? Yo te lo podría preguntar así. Sí. Pero yo mejor te lo contesto yo. Yo definitivamente creo que tengo un apego con Fernanda, güey. Y el apego no es sano, güey. Yo no sé si Fernanda tenga un apego conmigo, porque eso lo más seguro, más bien, tienes que preguntárselo a ella. Pero en mi caso, definitivamente tengo un apego. Y como papá no deberías de tener apego, pero por más que intentas, te encariñas, güey. Ah, claro. Pero el apego es uno de los grandes males, del sistema de creencia humano, güey. Sí, el tema es entender, fíjate, es que hay un punto interesante que tú decías, cómo encontrar el punto de equilibrio. Primero, antes de encontrar el punto de equilibrio, sí empezar a desafiarte como papá y como mamá. El tema, como tú decías, del tema de la crianza, ¿no? El tema de educar, acompañar, dar formación, dar herramientas. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Darles herramientas para que este ser humano tenga la capacidad de desenvolverse en el entorno en el que vive. Creo que ese sería el objetivo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí. Ok. Primer punto. Entonces, por eso hace rato yo le decía, el entorno que vive hoy no es el mismo entorno de hace 30 años. No. Entonces, las habilidades y las formas de ser mías hace 30 años o hace 40 años no son las mismas y tampoco tienen que ser las mismas que mi hijo tenga que repetir al 100%. Habrá que tomar las que sí le sirvan y habrá que dejar las que no le sirvan. Entonces yo como papá tengo que soltar y decir, ok, yo te di esas, pero si no te funcionan, pues no las tomes. Y estas si te funcionan, pues tómalas. Desde cada quien su forma de hacer. Yo creo que sería una de las primeras acciones donde tú puedes evaluar que mi apego, pues obviamente el apego lo voy a tener. Y el apego tiene que ver con que esté bien, con cuidado, que no le pase nada, que esté protegido, que no le falte nada, que incluso tenga mejor vida que la que yo tuve, o mejores experiencias que la que yo tuve. O sea, al final de cuentas quieres darle lo mejor. Eso es indiscutible. Lo que yo ahí sí pongo yo en la práctica es ese tema de tener esa libertad, no libertad, esa flexibilidad como papá de que no todo lo que tú le digas lo va a tomar. Ejemplo. Hace rato, o sea, yo, por ejemplo... Pero depende de la edad, güey. O que no, depende de la edad y depende el biotipo. Podemos empezar a ser un poquito más profundos en el tema. Yo, por ejemplo, un ejercicio. Pregúntate a ti, papá, mamá, ¿qué es lo que más actualmente le exiges a tu hijo? 3 cosas. ¿Qué es lo que más con lo que lo más lo res cortito? Con el orden de la recámara, con el que levante el plato de la mesa, con que lave los platos, con qué los res así que chingale, ¿con qué? 3 cosas. Ahora pregúntate, por ejemplo, si es el tema del desorden. ¿Realmente esas 3 cosas que lo traes, taca, le van a ser funcionales o lo van a ser exitosos, productivos en la vida? Sí. ¿Esos 3? No sé cuáles son esos 3. O sea, depende de qué responda. Depende de qué responda. Entonces sería que te preguntes. O sea, ¿cuáles son estas cosas con lo que lo traes? Taca, tú preocupado porque los traes en friega, porque no lo hacen. Y un tema puede ser el desorden. Por ejemplo, que es lo más común en un adolescente, es el desorden del cuarto. ¿Y tú qué crees? Y la pregunta es, si tú crees que eso que tú los traes así dándole, bueno, okay. Lo que tú elijas... Es que no sabemos qué va a responder. Pues. No sabemos qué va a responder. Dependiendo de las respuestas. Chécate si eso le va a funcionar para una vida productiva o para adaptarse a un entorno. Bueno, yo supongo que si lo están haciendo es porque creen que sí les va a servir para eso, ¿no? Posiblemente. Pero, por ejemplo... No lo estás haciendo como por capricho, pues. Es que hay gente que sí. O sea, hay gente... Si a ti te insertaron a punta de cuatazos, así con las cuatas de los caballos, a punta de cuatazos, su pinche madre, a levantar un plato y lavarlo, por ejemplo, que porque eso es su educación, ¿sí? Por ejemplo, que no estoy diciendo que sí o no, nada más estoy poniendo en la prueba.
¿Cuál es el impacto de que tú levantes tu plato al terminar de comer con que seas un trabajador, un gran trabajador en una empresa o un hombre exitoso en negocios? ¿Cuál sería la relación, el impacto? O que eso te seas un buen, una buena pareja. ¿Cuál sería la relación? Güey, es que sí, es decir, hay mucha... Sí, claro. Sí, claro. Es que ahorita justamente como estás diciendo, me viene un reel a la memoria, güey. Un reel sasazo, güey. Neta, también... Ese sí tengo manera de localizarlo, güey. Están en una tipo certificación. Está el coach. Yo supongo que es un coach de, no sé, yo digo que es de biodescodificación, güey. Que está al frente de la sala, ya sabes, la típica sala llena de participantes, y está una señora parada y le dice, lo que te voy a decir, le empieza a decir la señora a él, lo que te voy a decir es algo que me causa muchísimo dolor. Tú no sabes cuánto dolor me causa. Imagínate, o sea, y ves a la señora en el video, güey, la señora, o sea, con la garganta cerrada, güey, le están saliendo a punto los ojos cristalosos, están a punto de salir las lágrimas, güey, compungida tremendamente, con un profundo sufrimiento humano. Y entonces él le dice, este es tu momento, es el momento que tienes para sanar, en el momento en que tú lo articulas vas a sanar. Y entonces ella le dice, me duele mucho haber hecho el más profundo esfuerzo de mi vida y que mis hijos me culpen por sus vidas. Y cabrón. Y entonces él le hace y se queda callado, ¿no? Y entonces ella le dice, yo quiero tratar de responderme qué hice tan mal para merecer el desprecio de ellos, porque yo soy el culpable de lo que sus vidas son hoy. Yo soy la culpable de lo que sus vidas son hoy. Y ella le dice, te pido que tomes una respiración profunda. Dice, de todo este dolor que tú me cuentas, ¿cuál es el que más te duele? Y le dice ella, lo que más me duele es que mi hija me dice que yo no fui suficientemente dura con ella para que ella pudiera haber aprendido a cómo tener más dirección en su vida. Y él le pregunta, ¿y cuál es el más profundo dolor que tú tienes con tu mamá? Fíjate, güey. Y entonces ella le contesta que mi mamá era demasiado dura conmigo y yo no pude tener libertad con ella. Y entonces toda la sala, güey, se va para atrás. Dice, quiero que se den cuenta cómo ella culpa a su mamá porque hubo demasiada estructura en su vida, pero su hija la culpa a ella porque no hubo estructura en su vida. Y a final de cuentas, ¿quién tiene razón? ¿La abuela, la mamá o la hija? Y entonces levanta la mano otra señora y dice, nadie. La mamá, la abuela, intentó hacer lo mejor para la mamá, güey. ¿Sí? La mamá intentó hacer lo mejor para la nieta, güey. Pero resulta que ningunas estuvieron contentas con los procesos de otras porque no se hacen responsables de sus propios procesos. O sea, lo que pasa es que nos contamos que nosotros tenemos que desdoblar una creencia en ellos, que parte justamente de nuestra propia creencia. Es decir, yo creo que lo peor que puede hacer un papá o una mamá es tratar de instalar un sistema de creencias inconsciente en tu hijo. Güey. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Un sistema de creencias inconsciente. Es decir, tú eres lo que eres y la gran parte de lo que eres es inconsciente. Tú tienes un sistema de creencias inconsciente. Tú tienes la religión que tienes porque alguien te dijo que esa era la religión que debías tener. Tú
¿Quieres hacer ese viaje a Disneylandia porque alguien te dijo que llevar tus hijos a Disneylandia es lo mejor que puede haber? Tú los quieres meter a ese colegio muy caro de la ciudad porque lo que te dijeron es que eso es lo mejor que les puedes heredar a tus hijos y te tienes que partir toda tu madre para llevarlos a ese colegio. No tienes libertad precisamente porque alguien te dijo eso. Pero todos esos procesos, mi querido amiga, mi querida amiga, son inconscientes. Te los instalaron y tú estás reinstalándolos en él o en ella, en tus hijos o en tus hijas, sin tener el menor pinche nivel de conciencia sobre lo que les estás instalando. Yo no digo que esté mal reinstalar, mejor dicho, instalar un sistema de creencias en tu hijo. Instálaselo. Esa es tu mayor responsabilidad como padre. No dejes que se los instale Instagram. No dejes que se los instale Facebook. Mucho menos dejes que el sistema de creencias de tus hijos los instale TikTok. Instálales tú tu sistema de creencias, pero que sea un sistema de creencias consciente, güey. Y ahí es donde empieza realmente el problema. Porque número uno, no tuviste escuela para hacer un sistema de creencias consciente. Porque número dos, no sabes que ese proceso de formación dura 25 años y que el particular son los dos procesos del que va entre los 3 y los 13 y los 13 y los 20, de los 13 a los 18 y luego de los 18 a los 26. Esos 3 procesos nadie te los enseñó, nadie te dijo nada. Luego, nadie te enseñó que la crianza fundamentalmente tiene como naturaleza progresiva ir soltándolo. Tampoco nadie te lo dijo. Tienes que ir soltándolo, tienes que ir soltándolo, tienes que ir soltándolo, pero tienes que ir instalando, Pero un sistema de creencias consciente, güey. Consciente. Y aquí hago un hincapié, una salvavidas para los papás y mamás. Todos aquellos papás y mamás que ya están en un proceso de abrir conciencia, que es algo lo que queremos buscar en este espacio. Despertar mentes, abrir conciencias, que a alguien le cae el 20. A veces no te pasa lo que a mí, cuando yo empecé a trabajar conciencia. Fue darme cuenta que al saber que yo, en mi construcción de irme desarrollando como ser humano, había situaciones que papá, mamá me habían inculcado y que entonces había heridas emocionales que incluso eran culpa de papá y mamá. Entonces yo crear conciencia, volteo con mis hijos y me preocupo de no crearles en ellos también heridas emocionales. ¿Y sabes qué? Lo vas a hacer. A huevitito. Lo vas a hacer. A huevitito. Porque de crear conciencia que decimos, bueno, entonces ¿cómo le hago para no crear heridas emocionales? ¿Cómo le hago para no frustrarlo? ¿Cómo le hago para que no de adulto al rato me reclame que porque papá me dice mucha libertad o papá me dice estructura? Mira, va a pasar. Va a pasar, hagas lo que hagas, le vas a dejar, no le quiero decir traumas, solo quiero decir heridas emocionales. O dile traumas como quieras. Al caso, el punto es igual. Es la misma. Es la misma. Es la misma. El punto es, va a pasar. Pero eso sí es cierto. Lo que dice Antonio, estoy totalmente de acuerdo. Uno, de que le creen un sistema de creencias, lo jalen de la tele, del internet, de Instagram, de los amigos del barrio, de los amigos de la escuela, de Roblox. Exactamente. O de Minecraft o de Fortnite. Sí. Mejor tú instalas un sistema de creencias. Claro. Pero sé consciente. Pero consciente. Claro. Totalmente, sí, porque si no, totalmente los dos, totalmente. No, güey, es que no mames. A ver, hay un tema ahí súper relevante que me parece que es importante dejarlo, hacer hincapié en ello, güey. Hacer hincapié en ello. Este tema de las heridas emocionales, güey, me parece, lo que acabas de decir, me parece que es la tesis del episodio, güey. Para mí es la tesis del episodio. En la verdad que yo trato de dejar en la mesa, al decirte que tu hijo no es tu hijo, al decirte que tu hija no es tu hija, al decirte que ser mamá y ser papá no significa que eres dueño de ellos, ni de la vida de ellos, ni de los 0 a los 26 años, ni en ninguna otra edad, la mejor forma de saberlo es justamente eso que acabas de decir. No puedes garantizar. ¿Por qué no puedes garantizar? Fíjate bien, ¿por qué no puedes garantizar que no van a tener heridas emocionales? Porque son individuos, güey. Porque tienen su propia identidad. Porque tienen su propio nivel de percepción. Porque tienen un sistema de creencias que viene generado a partir de toda la información que traen, más los 9 meses que viven en la pancita de mamá, más los primeros 3 años, que es la primera formación que están cerca de mamá.
todo eso en conjunto les hace ya tener un sistema de creencias, una identidad propia. Entonces, tú, bien chingón, llegas según tú a programar al robot, güey. ¿Ah? Sí, güey. Tú llegas a programar el robot que compraste, güey. ¿Quién sabe dónde chingados lo compraste? Y le dices, a ver, aquí te instaló el equipo de fútbol, vas a ser de esta religión, vas a dedicarte a esto, güey, vas a ser un güey bien mamado. Hace rato que lo estabas diciendo, me acordé mucho de una película que ahorita la voy a comentar, que tú traías como tu modelo, güey. Qué perro, ese es un ejemplazo, güey, porque eso que me parece que hacen la gran mayoría de los papás. Hay una película que se llama Familia al Instante, en donde están reunidos una serie de adultos que se van a convertir en papás adoptivos y les preguntan, ¿no? ¿Tú qué tipo de hijo estás buscando? No, güey, no mames, o sea, hacen todo su modelo, güey. Hay un personaje en la película que empieza a decir, ella es güera, y dice, yo mi hijo adoptivo lo quiero de color, ¿verdad? Mamado, alto, que le encante el deporte, ¿verdad? Especialmente el fútbol americano. Y entonces un güey dentro de la película, otro personaje dice, pues casi quieres vivir la película de Sueño Posible. Esta en donde hay un güey que es de la vida real, que adoptan de la calle y que se convierte en jugador. Sandra Bullock, exactamente. Ah. Entonces, justamente, ¿no? Traen un modelo como perfectamente determinado. Vas metiéndole al robot todos los pedos, el pinche robot va a funcionar de acuerdo a lo que tú dices porque el robot es tuyo. No. El gran error de tu vida. Tiene su propia identidad, tiene su propia percepción de las cosas y por más que tú te esfuerces en, según tú, no generarle heridas, tómala, papá, se las vas a generar. Aquí te quiero comentar ese recordatorio. Bueno, quiero recordar este espacio que te comenté y que también te fue importante para mí nombrarlo y sacarlo, que fue viví el duelo de no tener el hijo que soñé. Fíjate nada más. Hoy vivo el duelo del hijo que tengo que soñé no tener. Ah, cabrón. Ya me hice bolas. No, sí, correcto. Hoy vivo el duelo de no tener el hijo que soñé. Que soñé, exactamente. Y entonces, no hoy, pero los últimos 3 años, los últimos 4 años he estado redescubriendo a mi hijo. Fíjate. Es un proceso poderosísimo, güey. Los últimos 4 años he estado redescubriendo a mi hijo y decir, este es mi hijo, güey. A huevo. Faltas, desacuerdos, manías, reacciones. Conceptos. Claro. Gustos. Y yo, a veces no lo entiendo. Güey, pero ¿cómo te gusta esto? ¿Sabes con qué me sale ahorita? Con geopolítica, güey. ¡Ah, qué chingón! Y yo, o sea, de dinosaurios pasamos a planetas, estamos en geopolítica, güey. Muy bien. O sea, entonces, pero aparte de la comida, el tipo de comida, y antes le gustaba, le dije yo, Patricio, a ver, antes sí te gustaba eso, ahora no. Y va cambiando. Y ahora esto sí, pero luego, eso es bien interesante. O sea, como hace rato te decía, yo había idealizado a un niño. ¿Sí me explicó? Sí. Y de hecho, hasta características físicas le llegué a poner, güey. Entonces, nace mi niño. Y entonces dije, a ver, para empezar, pues no se parece a lo que yo quería. A lo que yo visualicé, pero estoy hablando de cuando me estaba en la adolescencia, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo, al querer llevarlo hacia donde yo estaba visualizando a aquel niño, pues nomás no. Claro. Topaba. Entonces llegó un punto que dije yo, a ver, espérame, ¿no? Y obviamente es un proceso de psicología, o sea, con terapia psicológica, con trabajo de autoconocimiento, de redescubrimiento. Entonces, de 4 años para acá, por ser más exactos, ¿no? Eso fue ok, o sea, a ver, a partir de aquí para acá, hijo, adelante, vamos trabajándote, ¿no? Vamos acompañándote. Claro. Entonces sí ha sido un trabajo pero bien aparte, interesante. entonces, eso significó mucho un espacio consciente, güey. Eso no lo puedes hacer si no tienes conciencia. Si no tienes cierto proceso de conciencia. Pues. No, y digo que los primeros 4 años de mi niño, por eso cuando tú dices por ejemplo, de 0 a 3, pues ya vale madre, porque de 0 a 3, pues era al contrario, era, hijo, vale para acá y vete para allá y ponte para aquí y alíñate. Y ahorita está en el proceso de 10 a 13.
Y ahorita está en el proceso de 10 a 3. Exacto. Entonces, en un principio era, o sea, alíñate. Y si él iba para un lado, no, véngase para acá. Es por aquí. Y entonces con error, con desaciertos, porque yo no lo dejaba agarrar su propia línea, ¿no? Claro. Entonces, sin duda, si algo yo le coarté en ese desarrollo, pues es totalmente mi responsabilidad. Claro. Y bueno, pero a ver, espérate, hay dos temas ahí que me parecen importantísimos. En algún momento, un papá, volviendo al tema de las heridas, me preguntaba, a ver, ok, perfecto, ya te entendí que yo tengo que tener instalado un sistema de creencias consciente, Yo creo, en ese caso, había pasado algo muy parecido a lo que tú estás contando, a lo que nos estás compartiendo. Yo creo que mi hijo tiene profundas heridas gracias a que yo tenía una idea muy concreta de qué quería que pasara y no estaba pasando. Y entonces yo insistía. Entonces yo ya ahorita estoy en otro proceso, yo ya lo estoy acompañando desde otro espacio, pero ¿qué pasa con lo que se generó? ¿Cómo puedo yo trabajar lo que se generó en él? O ya es una herida que ya no se puede, digamos, sanar, que no se puede volcar a otro espacio. Y no, por supuesto que se puede sanar. Y por supuesto que se puede volcar a otro espacio. Y por supuesto que se puede hacer a cualquier edad. Eso es bien importante. Que lo sepan y que se lo lleven. Por supuesto que tú puedes trabajar las heridas emocionales de tus hijos, incluso sin saber que tus hijos tienen esas heridas emocionales. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Perfecto. Yo te voy a dar los tres pasos que tienes que seguir para que eso suceda. Número 1, primer paso. Pregúntale, ¿qué te duele de nuestra relación? Sí, cabrón. ¿Qué te duele de nuestra relación? Yo ya sé. Bueno. Imagínate que tú llegues y le preguntas a tu hijo de 6, no importa la edad, créeme, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, tú siéntate con él, ponte a su nivel, hija, hijo, velo a los ojos, tómale sus manitas y pregúntale, ¿qué te duele de nuestra relación? ¿Qué te duele de papá? ¿Qué te duele de mamá? Eso es número 1. Número 2. Bueno, para que ya. Escúchalo. Déjalo que lo articule, déjalo que lo hable, déjalo que lo diga. No importa la manera en que lo va a decir. Al principio probablemente te va a decir, no me duele nada. A ver, trata de pensarlo un poco, reflexiónalo un poco. Invítalo a que lo articule. Invítalo. Ten cuidado porque estás abriendo una conversación. Y tercero y último. En el momento en que lo articule, en el momento en que lograste que lo articule, pídele perdón, güey. Yo personalmente, Toño Díaz, no creo en el perdón. Para mí el perdón no existe. Y ahí un día, si quieren, hacemos un episodio de lo que significa el perdón. Para mí el perdón no existe. Pero, desafortunadamente, en el sistema de creencias en el que crecemos, el perdón es una base fundamental del desempeño de la vida. O sea, todos de alguna manera creemos en el perdón, de una forma o de otra. Bueno, entonces, en este caso, como tercero, pídele perdón. Número 1, pregúntale qué le duele de la relación entre tú y él. Número 2, invítalo a que lo articule. Probablemente no lo va a articular en ese momento, probablemente lo va a articular en otro, pero tú insístele. No presiones la conversación, pero insístele. Y tercero, ya que lo articule, ya que te lo diga, con amor, con agarradito de las manos, abrazándolo, pídele perdón. En ese momento estás sanando una de las heridas emocionales de tus hijos. Sin psicólogo, papá, sin psiquiatra, sin que hagas un desmadre, así, facilito. Yo te puedo garantizar que es un camino para que tu hijo vaya creciendo paulatinamente sin heridas emocionales. De verdad, te va a funcionar. Híjole. Y ahí va un
Mira, qué padre que acabas de decir eso, porque creo que es una de las principales situaciones que viven los papás. Sí, claro. Porque, ok, pues sí, tienes razón, a lo mejor estoy de acuerdo contigo, pero pues ¿cómo? La famosa pregunta, Claro, sí, claro. pero ¿cómo? O sea, Claro. ¿qué sigue? Sí. Nada más me dices y me dices que sí se puede, pero no me dices cómo. Y entonces ahí está el verdadero tema. Fíjate que, pareciera que yo ahorita me hicieron un comentario, pero pareciera que estamos haciendo como redundando en el tema, pero no estamos redundando en el tema. Más bien estoy queriendo encontrar todas las variables que existen para que diferentes oídos puedan asimilar y poder identificarse. Eso que acabas de decir es fenomenal, güey. Me encanta lo que acabas de decir, güey. Porque en muchas ocasiones, en los episodios, de pronto parece que hablamos dos veces de los temas. Eso que acabas de decir es clarísimo. No todos escuchan de la misma manera las diversas formas de decir las cosas, porque no todos tenemos el mismo lenguaje. Totalmente. Entonces, lo que parece que de pronto pudiera parecer que estamos lupeados ahí. Exactamente, lupeados, estamos dándole vueltas a la misma historia. Definitivísimamente no, güey. Es más, yo te voy a decir una cosa. Este tema, güey, le falta un chinguero, güey. No, llegamos nosotros a la primera etapa nada más para tratar de establecer. A ver, la primera cosa que al menos pusimos en la mesa con mucha claridad es: 1, tus hijos no son tus hijos, al menos desde mi creencia, ¿eh? Al menos tus hijos no son tus hijos desde el tema de pertenencia. De pertenencia. No, sí, porque son de ti, no son tuyos. No son tuyos. Son de ti. Esa es la frase. Tus hijos son de ti, no son tuyos. Tus hijos son tu responsabilidad, no son tu pertenencia. Tus hijos son tu responsabilidad de los 0 a los 25 años, no son tu pertenencia, definitivamente. Número 1. Número 2. Es acompañar, no dirigir. Es recomendar, no controlar. A ver, pero dirigir, por ejemplo, hasta cierta edad. En ninguna edad. En ninguna edad. Desde en ninguna edad. No. Ni siquiera los primeros 4 o 6. No, a mi punto de vista, no. A mi punto de vista, no. ¿Cómo puedes evitar? ¿Cómo desde no dirigir? Fíjate, ¿cómo desde no dirigir puedes cuidar que tus hijos no caigan o no cometan errores fatales? Errores fatales. Fatales. ¿Qué exactamente quieres decir, güey? Por ejemplo, que no metan el clip al contacto. Instalando un sistema de creencias, güey. Instalando un sistema de creencias. Volvemos a lo mismo, güey. Lo que pasa es que nosotros tenemos la creencia, fíjate qué chingonería, güey. Nos enseñaron que la manera de que alguien aprenda es que, y ponemos el ejemplo de la mano en el fuego, ¿no? Está prendido el fuego, metes la mano, ¡ah! Y ya sé que el fuego está caliente, ¿ah? Qué pendejada, güey. Qué pendejada, por el amor de Dios, no es así. Es que las cosas no son así, desde mi punto de vista, respetable auditorio, desde mi punto de vista. Creo que lo más importante es que tú generes un sistema de creencias desde muy pequeños, desde la primera formación, para que ellos vayan aprendiendo eso y entren en ese sistema de creencias. Es acompañarlos. O sea, es muy distinto decirles: ven, te voy a explicar algo relacionado con los enchufes. Aquí hay electricidad. Si tú por alguna razón metes algo, permíteme. Tiene 3 años. ¿Qué chingados hay que hacer? Es que ese es otro problema. A ver. Creer que no tienen conciencia, güey. Creer que no tienen inteligencia, güey. Tienen 3 años, güey. ¿Cómo va a tener que si electricidad? Mira, que dijo los protones, los neutrones. No le va a decir. Los muchachos de sexto de primaria apenas se entienden, güey. Yo no le estoy diciendo nada. Le estoy diciendo que hay electricidad y que si tú le metes algo, él puede tener toques. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, que para eso, acompañarlo, yo voy a poner unos protectores para que él no pueda estar metiendo chingaderas. Eso no es dirigir, eso es acompañar. Yo ya le di la explicación y generé la prevención necesaria. Eso es dirigir, eso es acompañar, no dirigir. Es muy distinto que está a punto de hacerlo, me abalanzo, güey, o me quito la chancla, güey. Deja ahí. Chingue su madre el putazón. El niño llora, güey, pero no entiende qué pasó. No hay explicación. Primera idea emocional, güey. Y el niño va a crecer, güey. Va a ir a pinches sesiones con el Héctor, güey. Va a estar en un taller con el Héctor. Va a levantar la mano, güey.
Y va a decir que él no entiende por qué es su abundancia, la chingada, y no entiende que trae un pedo con mamá, güey, y no sabe por qué es el pedo con mamá. Y resulta que la mamá le puso un putazo de chiquito y él nunca se enteró y trae ese resentimiento contra la mamá y tiene que hacer un chingo de sesiones para acordarse del mendigo evento, güey. Todo porque no somos conscientes como papás. Somos una bola de inconscientes, güey. Que no lo quiere aceptar, no lo acepte. Pero si el que quiere realmente formar a sus hijos, acompañándolos y generándoles una vida que les permita vivir en paz, empieza a ser consciente. Ya, te urge. Urge, güey. Sí, cabrón. Nos urge. Nos urge entenderlo. O sea, no es posible que hace pinches 3 meses estábamos hablando de que en Finlandia, güey, ya no les dejan utilizar el celular. Pero ya ahora, hoy vi yo una noticia en Latinos con estudios en México que comprueban que niños entre los 6 y los 14 años no deberían utilizar el celular, güey. Que les está generando un daño tremendo el celular. Ah, pero las mamás mame que quieren con el niño con el mendigo celular. Yo, güey, me arrepiento profundamente de haberle dado celular a Fernanda, güey. Me arrepiento profundamente. Ya. ¿A qué edad se lo diste? A los 12. Más o menos. Secundaria. Sí, en secundaria. Encontró secundaria. En secundaria. Prácticamente. Exactamente. Sí. Es un tema muy padre, güey. Es un tema muy profundo. Ahí, por ejemplo, ¿puedo tocar un tema personal? No sé. El tema de... No, si es personal mío, sí. Si es personal de Fernanda, de la no. situación. Vamos a esa situación porque ahorita me acuerdo mucho, por ejemplo, de situaciones de hijos con papás separados. Sí, se trata de eso, sí. Sí. Por ejemplo... Tranqui. No, bueno. Por ejemplo, es que hay que cuidar la identidad. Se justifica, por ejemplo, yo ahorita es fecha de que mis hijos de 10 años no tienen celular, güey. Qué bueno. Por ejemplo. Bendito sea Dios. Pero tienen videojuegos. Tienen tablet. Tienen acceso a tablet. Sí, pero eso sí, como de alguna forma, pues los puedo controlar más que libertad del celular. ¿Me explico? Es correcto. Porque, espérame, porque obviamente no tienen WhatsApp. ¿Me explico? Ajá. No tienen acceso a otros canales. Instagram. YouTube sí. YouTube Kids. Okay. Ajá. ¿Me explico? Sí. Sin embargo, veo... se justifican algunos papás a no así darle celular a los hijos porque es la forma en que papá, separado de mamá, se comunica con el hijo. Entonces el papá le dice, hijo, te voy a dar un celular para estar en comunicación contigo, sí, aunque sea tu mamá. Entonces ahora sí el niño pues, no solamente lo usa para estar con mamá, con papá conectado, sino obviamente que se echó un clavado a todo el alcance que tiene un dispositivo como ese a los 10, 12 años. Entonces voltea a mi hijo y dice, papá, yo también quiero un celular como fulanito, como mengano, como perengano. Claro. Pues ellos sí, hijo, pero aquí no. ¿Pero cuál es la pregunta? Entonces, no digo es eso, que sí justifican. O sea, hay papás que justifican que sí. Me pediste permiso, entonces. No, porque es tu caso. Tú le dices el celular a los 12 años porque para estar en comunicación con ella. No, para nada, no. No, yo solo di porque yo tenía el brete de que ya tenía edad para tener celular, güey. Pendejo, ¿eh? Pero la verdad, yo no se lo hubiera dado. Yo hoy, güey. Fíjate qué interesante. Déjalo así. Fíjate bien. Hoy tiene 18 años tu hija. Sí. Hace 6 años tenía 12. Sí. Hace 6 años tú decías, y ya tienes momento, mi hija correcto. creo que tiene la madurez suficiente para que tenga un celular. Simón. Hoy, 6 años después, dices, no. No se lo hubiera dado. No, porque entonces reflexionas la capacidad que tenía hace 12 años o porque tus nuevos conocimientos y tu nueva conciencia te dice no era momento. Porque mis nuevos conocimientos y mi nueva experiencia me dice no era momento. Y no es momento. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Me parece que una edad que pudiera ser la más adecuada para que tu hijo pueda tener celular son los 16 años. 16 años. Ya prepa. O sea, sí. Puede haber, puede tener aparato con un chingo de control parental, chinguísimo de control parental. Te pongo el ejemplo muy concreto de Héctor, güey. Héctor dice, ¿verdad? Que a toda madre a mí me tocó la chingadera. Sí, exactamente, sí. O sea, otra herida emocional. Exactamente. Fernanda abrió brecha, pero a mí me tocó el putazo. Pues exactamente. Exactamente. O sea, y sin embargo, incluso a Héctor yo no se lo hubiera dado, güey. Yo no se lo hubiera dado. Para nada, güey. O
sea, yo creo que una edad... ¿Y te trae mucho control parental? ¿O sea, libre el celular? Pues no, hombre, un puterísimo de control parental, güey. Muchísimo control parental. Mientras yo esté en casa. Sí te conté, ¿no? La historia de que, por ejemplo, como no tener el acceso a un dispositivo individual para mis niños, Sí. ellos tienen acceso, por ejemplo, a Classroom para el tema de sus tareas. En pandemia. Ajá, no. Eso fue otra de las razones. Ah, bueno, pero sí. En pandemia era necesario tener el celular. Eso güey. sí. De hecho, bueno. ¿hace cuánto fue pandemia? 5 años. 6 años. Pues, 6 años ya. Exacto. Ah, no pero- es el pretexto, ¿eh? No es el pretexto. O sea, Pero lo yo que también voy, estaba con el a lo brete que de... voy es no, que, la chingada, por no sé ejemplo, hubo una situación complicada en el tema de mis hijos, en el tema de la escuela, por cómo se llevaban y el vocabulario que utilizan los chiquillos de quinto de primaria, güey. Porque precisamente yo tengo mis dispositivos, están enlazados a sus correos escolares. Entonces, ese sistema escolar tiene un chat. Entonces, en tema de chat, se empezaron a decir un montón de cosas. Y yo dije, WhatsApp. O sea, ¿qué pedo con este vocabulario? Es un WhatsApp para niños maleducados, güey. Hijo de su reverenda madre. Pero si yo no tuviera filtrado o enlazado los correos No de te mis enteras, hijos, no te jamás enteras. me entero, Fíjate güey. nomás lo delicado, güey. ¿Quién sabe qué madres y cosas se estén aventando? Aprenden, dicen, se insultan. No, Tremendo, güey. impresionante. Tremendo, Estamos hablando de 10 exactamente. años. Es güey. correcto, es correcto. Entonces sí, la verdad es que por eso ahorita pues, no. Esto es un tema todavía que estamos ahí viendo las posibilidades de un aparato. Pero sí, con control parental, eso es un hecho. Totalmente, güey. Totalmente. Fíjate que aprovechando para ir cerrando el episodio, yo quiero... Cabrón, ¿ya nos mandaron señal? Desde hace como media hora, güey. ¿Sí? No, sí, ¿cómo no? Está para que veas. Bueno, tenemos. Fíjate. Mira, muy ahí bien. te va. Perfecto. Yo quiero... ¿Qué temazo, güey? ¿Qué temazo, güey? Me quedaron un chingo de cosas por decir. Mira, hay un reel, güey. Hablando de los reels. Hay un reel, güey. Que habla de que está un papá despidiendo a su hijo, güey. Y a mí lo acabo de ver, güey. Lo acabo de ver, el pinche reel me pegó, güey. De la madre, güey. Está despidiendo a su hijo y es un hijo relativamente adolescente, joven, güey. No sé, 19 años, 20 años. Y el papá, güey, a punto de llanto, lo tiene agarrados de las manos. Están como en un aeropuerto o algo así. Lo tiene agarrado de las manos, pero es real, güey. El reel es real. O sea, al menos así se vio, güey. Y él está diciendo, cuando des la vuelta y entres por esa puerta, olvídate de que existimos. Olvídate de lo que aprendiste aquí. Olvídate de lo que te dije que era importante. Olvídate de que te dije que te amaba. Empieza una vida y empieza a creer en lo que tú quieras creer, pero no vuelvas nunca más, al menos que un día simplemente quieras regresar a decirnos hola. Fíjate, cabrón. Hijo, güey, pinches huevos, güey. No lo haría yo ahorita. Yo eso no lo haría ahorita, güey. ¿Tú lo hiciste? Yo tengo que hacerlo muy pronto. Yo tengo que hacerlo, güey. Esa es la primera. Es reelsazo, güey. Y de esos reels, güey, que lo quieres grabar y en eso se te va el puto internet, se te fue el reel y yo, sí, gato. Bueno, no sé si ustedes, pero aquí con las lluvias, güey, de repente. No, güey, no mames. O sea, reelsazo es la 1. 2. Quiero soltar una pregunta para cerrar para cerrar mi participación, pero antes quiero, basándote en este hermosísimo episodio que tú contaste, güey, que de corazón te lo agradezco. Quiero invitar a que hagan un ejercicio. Los papás que nos están escuchando, que nos escucharon. Haz una lista de las 10 expectativas que tienes con respecto a tus hijos. Qué mejor si las haces en dominios. O sea, por ejemplo, ¿qué expectativas tienes con respecto a su físico? ¿Qué expectativas tienes con respecto a sus actitudes? ¿Qué expectativas tienes con respecto a sus aptitudes? La primera con C, la segunda con P. ¿Qué expectativas tienes con respecto a su presente? ¿Qué expectativas tienes con respecto a sus resultados académicos? No sé. Las 10 expectativas que tú tienes con respecto a tu hijo.
y pregúntate, cuando tú tengas esa lista, si en realidad esas expectativas son las que tuviste tú de niño contigo mismo o son las que tienes con él. Y si realmente esas expectativas son las que él tiene consigo mismo. Incluso te invito a que terminada la lista, con los mismos dominios, le preguntes a él cuáles son sus expectativas de sí mismo con respecto a las preguntas que tú respondiste. Y te vas a dar cuenta de las diametrales diferencias que hay. Porque a veces tu hijo simple y sencillamente, como digo el dicho yo mucho, no sabe elegir aguacates y quieres que sepa qué quiere con su vida. Lo que es peor, no sabe elegir aguacates y tú quieres que elija una forma de vida cuando ni siquiera tiene edad para hacerlo, güey. Y para finalizar, preguntarte si estás formando a tu hijo o estás dejando en él las expectativas que tu papá tuvo de ti, que tu mamá tuvo de ti. Fíjate que me gusta mucho el tema de las analogías de películas, güey. Porque a las que mencionas, te voy a pedir de favor que para otro te traigas nombres de películas, soy cabrón. Porque nomás dices, una película buenísima. Ajá, ¿y cómo se llama? ¿Quién sabe? Esa la voy a dejar cuando esté, lo voy a dejar ahí el nombre. Entonces te encargo, por favor, echa pinche tareita, porque nomás hay estas películas y no dices cuál. Me llevo la tarea. Yo te voy a dejar una que se llama Elementos. Mírate bien. Resulta que tengo, niños, entonces veo muchas caricaturas, güey. Güey, pues deja, atrás de las caricaturas, los guiones, pongan atención a las películas. Pongan atención a las películas, incluso de caricaturas. Dicen cada chingadera, ¿eh? Los elementos. Elementos es una película donde son los 4 elementos. Existen agua, fuego, tierra. Son personajes de agua, de fuego, tierra. ¿Lo llegaste a ver? No. ¿No? Ah, sí. Sí. Sí, ya me acordé, sí. ¿Ojete la película? ¿Por qué ojete? Siéntate, güey. Vente para acá, cabrón. Aquí está el micrófono. Danos tus heridas. Y precisamente está el personaje de una chica que es fuego. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Y el papá. Quería ir a la ciudad del agua o algo así, ¿no? Que generando las expectativas de la tienda. Sí, cabrón. En la hija, güey. Qué pedo, güey. Entonces el papá construyendo una historia desde mi hija la que me va a consecutar y que se va a quedar con la tienda. Y entonces. Huevo, güey, no me acordaba, y la chava güey. preocupadísima por cumplir con las expectativas del papá. Entonces, si ella no cumplía con las expectativas del papá, ella estaba en una frustración total, güey. Claro, entonces no se permitía vivir otras experiencias y se topa con un elemento agua que es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo? Y que incluye. Entonces, es todo un drama impresionante de cómo esas ejecuciones de papá empezamos a construirlas en hijos que sus hijos tienen una perspectiva totalmente diferente, güey. Incluso a punto de renunciar a su propia vida, a sus propios objetivos, a sus propios gustos, con tal de dar placer a papá y a mamá. Imagínate la estupidez tan grande que puede cometer un ser humano por ese apego o por esa creencia tan arraigada que es: voy a cumplir los deseos de papá y de mamá. Bueno, mames, o sea, no va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Te invito a que la veas desde esa perspectiva de rol de papá y date cuenta cómo tú puedes... date cuenta tú en qué empatas con esas formas de actuar del papá. Si no mal recuerdo, ella rompe el sistema de creencias, ¿eh? Al final lo rompe el sistema de creencias. Al final no cuentes cómo, o sea, para no spoilear. Al final rompe el sistema de creencias y se desarrolla una nueva... Se deriva una nueva historia. Y de hecho, sucede más o menos lo que contaste en el reel. Sí. Que le dice... Date. Entonces, güey... Date una vueltita a esa. Elementos. Está brutal. Y con eso... Muy ad hoc. Brutísima esa película para este podcast. Y con eso me quiero ir. Yo te compartí hace rato que con mi hijo de 12 años, tengo 4 años redescubriéndolo y aceptando esta realidad que es su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar, donde toda esta carga emocional y ideológica y de creencias que yo tengo, que sé que tengo muchas muy interesantes que yo sé que le pueden funcionar, pero hay otras que no quiero que repita, pues al final de cuentas las tengo que mostrar.
Mira, hijo, esto es lo que he estado haciendo, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo hice, a tu edad yo hice esto, ¿tú cómo te adaptas? ¿Cuál te funciona a ti? Yo te quiero decir que yo, por ejemplo, fui campeón nacional de un deporte. Yo quisiera que mi hijo fuera campeón nacional de un deporte. Me encantaría, güey, que fuera. Ya sé. Pero seguramente no va a ser. Y a lo mejor va a ser campeón de otra cosa. Igual no va a ser campeón de nada. Claro, también. Y es válido. Y es válido. Pero mientras que sea feliz y encuentre su propia identidad y que no viva en frustración, ese va a ser tu mejor resultado como papá. Que tu hijo viva sin frustraciones. Feliz sin frustraciones. Esa sería la meta que tienes para hoy. Te la dejo en la mesa. ¡Qué pinche episodio, señores y señoras! Hermano, muchas gracias por lo compartido. Nos vemos pronto. Besitos. Piénsalo bien. Esa es nuestra verdad en esta mesa. Porque la verdad no existe. Es correcto. ¡Vámonos! ¡Verita! Besitos.